Gracia y paz sea con ustedes, hermanos amados. Quiero agradecer de manera infinita por el privilegio que ustedes me conceden de compartir este mensaje. Para mí es un gran honor, y de manera especial a mi hermano pastor Dixon, un hermano amado que tuve el privilegio de conocerlo mientras elaboramos conjuntamente. Entonces, mis hermanos, de verdad, muchas gracias. Para mí es de inmensa importancia que ustedes me den cabida y me acepten dentro de esta iglesia, que es la iglesia del Señor Jesucristo. Entonces, primero que nada, segundo, yo antes de venir a predicar la palabra por invitación de mi hermano, he orado al Señor. Yo hubiera escogido un tema diferente, pero decidí ponerlo en las manos del Señor. Y Él me ha dado un tema que la verdad no entiendo por qué me lo dio, pero yo obedezco y voy a cumplir su orden. De tal manera de que quiero que sepan que esta prédica ha sido realmente elegida por nuestros Dios. Y se va a titular El poder de Dios en las tribulaciones. ¿Okay? Para sustentar este mensaje nos vamos a apoyar en el capítulo 23 del libro de los Hechos. Así que, mis hermanos, quisiera que por favor nos acompañen con sus Biblias para poder ir compartiendo la palabra de mejor manera, ¿no? Entonces, capítulo 23 del libro de los Hechos. Versículo 12 en adelante. Dice así la palabra: Padre amado, en el nombre del Señor Jesucristo leemos tu santa palabra. Venido el día, algunos de los judíos tramaron un complot y se juramentaron bajo maldición, diciendo que no comerían ni beberían hasta que hubiesen dado muerte a Pablo. Eran más de 40 los que habían hecho esta conjuración, los cuales fueron a los principales sacerdotes y a los ancianos y dijeron: nosotros nos hemos juramentado bajo maldición a no gustar nada hasta que hayamos dado muerte a Pablo. Ahora pues, vosotros con el concilio requerid al tribuno que le traiga mañana ante vosotros, como que queréis indagar alguna cosa más cierta acerca de él, y nosotros estaremos listos para matarle antes que llegue. Mas el hijo de la hermana de Pablo, oyendo hablar de la celada, fue y entró en la fortaleza y dio aviso a Pablo. Pablo, llamando a uno de los centuriones, dijo: lleva a este joven ante el tribuno, porque tiene cierto aviso que darle. Él entonces, tomándole, le llevó al tribuno y le dijo: el preso Pablo me llamó y me rogó que trajese ante ti a este joven, que tiene algo que hablarte. El tribuno, tomándolo de la mano y retirándose aparte, le preguntó: ¿qué es lo que tienes que decirme? Él le dijo: los judíos han convenido en rogarte que mañana lleves a Pablo ante el concilio, como que van a inquirir alguna cosa más cierta acerca de él. Pero tú no le creas, porque más de 40 hombres de ellos lo acechan, los cuales se han juramentado bajo maldición a no comer ni beber hasta que le hayan dado muerte. Y ahora están listos esperando tu promesa. Entonces el tribuno despidió al joven, mandándole que a nadie dijese que le había dado aviso de esto. Ok, mis hermanos amados, como podemos analizar, la situación del apóstol Pablo se encontraba tremenda. Estaba entre la vida y la muerte, pues por predicar la palabra del Señor y por hablar sobre la resurrección de los muertos y por hablar de la esperanza que hay para con Dios, con los gentiles, fue encerrado y presentado
estaba encerrado en la fortaleza, ¿no? Que era la cárcel que el tribuno tenía a cargo. Entonces, realmente, ¿de qué manera fue preso Pablo? Pablo fue realmente rescatado por los centuriones, por la guardia, porque estaba a punto de ser apedreado por sus propios hermanos judíos fariseos, porque justamente él se presentó en el templo, dice la palabra, y dando fe del Evangelio de Jesucristo, no aguantaron más y decidieron realmente apedrearlo ahí. Entonces viene la guardia al ver tal alboroto y lo pone bajo resguardo, ¿no, verdad? Entonces, y de esa manera salvan la vida de Pablo. Entonces, sin embargo, no quedó eso así. Dice que 40 sicarios bajo juramento de maldición prometieron darle muerte a Pablo y dijeron que no iban a comer ni beber nada hasta que lo logren. Realmente Pablo estaba amenazado de muerte, como tantas veces pasó, ¿verdad? Por predicar la palabra. Es entonces que preso, condenado, amenazado, Pablo estaba realmente, yo creo que preocupado, asustado. Pero para coger más contexto y entrar de hecho al mensaje, un capítulo antes, ¿no? En un capítulo antes, dice la palabra de Dios que Jesús, mientras Pablo estaba apresado, se le presentó y le dijo: Pablo, ten ánimo, porque es preciso que así como tú has dado testimonio en Jerusalén, asimismo des testimonio del Evangelio en Roma. De la manera de que Pablo ya sabía que no iba a morir, porque Dios es poderoso, señores, mis hermanos. Dios estaba en control de aquella situación y no iba a permitir que a Pablo le pasara nada. De tal manera de que yo me imagino a Pablo realmente apareado, dolido, ¿no? Esas palabras de aliento del Señor evidentemente que lo reconfortaron, mis hermanos. Porque ¿quiénes somos nosotros, ya como siervos del Señor, para no creer en las palabras de Dios Todopoderoso cuando nos da un mensaje? Él tenía que viajar a Roma, mis hermanos, pero no de cualquier manera, porque la palabra mismo dice en capítulos anteriores que Pablo anhelaba viajar a Roma. De hecho, cuando termina la epístola a los romanos, él dice: mis hermanos, Dios sabe cuánto he querido viajar hacia vosotros, pero siempre he sido estorbado. Pablo seguramente pensaba viajar a Roma como un viaje pastoral, misionero, como cualquiera de los otros que había tenido. Nunca se imaginó que va a ir bajo cadenas, mi hermano. Fue prisionero y el Señor mismo orquestó y planificó todo. Así mismo es la vida de los siervos del Señor, en este caso de ustedes, mis hermanos, que son la iglesia de Jesucristo, cuando están bajo la dirección de Dios. No somos hojas al viento, mis hermanos. Ustedes tienen propósito. Ustedes son la iglesia de Jesucristo y cada paso que ustedes dan están bajo la dirección del Todopoderoso, mis hermanos. Amén. Pablo sabía que no iba a morir. Y quisiera, como para coger más contexto, contarles una experiencia que a mí alguna vez me sucedió. Ya había sido yo nacido de nuevo y estaba en el primer amor. Aquella época hermosa en la que uno se comía la palabra, no dormía. Entonces yo estaba realmente enamorado del Señor, en mi primer amor. Viajaba por la sierra ecuatoriana y recuerdo, trabajaba, iba por trabajo, y allá hay muchas montañas y elevaciones y abismos. Entonces de repente iba lloviendo y perdí el control del vehículo. Y de repente me encontré que el carro ya no obedeció la conducción mía y se fue solo. Y se enclavó en un abismo. Yo literalmente quedé así. Y abajo se veían las casas y los carros pequeñitos. Habrán habido 500 metros o algo así de distancia entre el carro y el piso. Pero yo les quiero decir algo en el nombre del Señor. Yo estaba gozoso en ese momento. Estaba seguro, convencido de que nada me iba a pasar.
Amén. Nada me iba a pasar, mi hermano. Y yo alababa al Señor y cantaba en ese momento. Yo recuerdo tanto aquella experiencia. Y mientras tanto yo era como una especie de película para los carros, porque pararon, todos los carros pararon. Y a 200 metros veían lo que estaba pasando ahí. Yo me iba a ir hacia el barranco porque el carro literalmente se hacía así. Entonces yo alababa al Señor y digo, Padre, tú para esto no me salvaste. Para esto yo no vine al mundo, Señor. Tú estás en control, yo confío en ti. Entonces saqué el carro de retro, ¿no? Y sabía que iba a salir. Claro, salió muchísimo humo, hasta chispas. El carro salió, bien hermanos. Y yo, ese carro todo patuleco, pude bajar toda esa montaña de aloha y llegué al pueblo, y eso fue otra historia. Pero yo estaba convencido que el Señor no me había salvado para morir así. Entonces, esa convicción tuvo Pablo, y mucho más fuerte de paso, porque él era un apóstol. Y esta es la convicción que debemos tener nosotros como iglesia, mis hermanos. Nadie se va antes de tiempo. Esta iglesia tiene propósito, mis hermanos. Y si Dios me ha puesto aquí para hablarles de esto, cada quien reciba lo suyo. Es necesario que ustedes se reconsagren a Cristo. Es necesario que vuelvan al primer amor. Es necesario que dejen el entibiamiento, mi hermano, porque la palabra es durísima. A ellos los vomitaré de mi boca. Ustedes, mis hermanos amados, iglesia del Señor, reconsagren su vida al Señor. No dejemos que el enfriamiento espiritual entre a habitar en nosotros, Señor. No. Enciendan, mis hermanos, pongan aceite en sus lámparas y velemos la llegada del Señor, porque el Señor viene por su iglesia, pero nadie lo verá sino en santidad, mis hermanos. Es necesario que quien crea en el Señor tenga fe, y para que veamos al Señor dice que vamos a tener que estar en santidad, mis santos hermanos. Hablo para ustedes y para mí también, porque la palabra dice en el libro de Hebreos que es una espada de doble filo. De tal manera, mis hermanos, que yo les ruego, en el amor de Cristo, que volvamos al primer amor. No permitamos que nos enfriamos. Esto sería bueno ver la iglesia llena. Y voy a ser un poquito duro a lo mejor, pero se los voy a decir con absoluto respeto y muchísimo amor. Nosotros tenemos tiempo para cualquier obligación, para el trabajo. Yo no puedo llegar 5 minutos de trabajo atrasado, el hermano lo sabe. Pero llegamos tarde a la casa de Dios. No venimos a la casa del Señor. El Señor habla hoy día a la vida de cada uno de ustedes, mis hermanos, pero con amor, con muchísimo amor se los digo. ¿Por qué no venimos con un invitado? ¿Por qué no le hablamos a mi sobrino, a mi hermano, a mi vecino, de que aquí está la iglesia del Señor y que los tiempos son difíciles y que es necesario que la grey sea congregada, que las ovejas entren a redil? Traigan a sus invitados, llenen esta iglesia, mis hermanos. No pierdan el propósito para el cual ustedes fueron llamados. Dios les habla a través de este siervo inútil en este momento. Regresen a los brazos de Cristo. Amén. Dios los ama, mis hermanos. Siguiendo con el mensaje, dice la palabra, ¿no?, que estos sicarios habían conjurado bajo maldición. Bajo maldición significa anatema. Bajo riesgo es el anatema, o sea, malditos. Y yo decía, yo me declaro maldito si no mato a Pablo. Y ser anatema en esos tiempos no era como ser anatema en estos tiempos, mis hermanos. En esos tiempos ser anatema era terrible. Básicamente era desarraigado del pueblo, de la nación. Era visto como basura. Y tanto era el odio que tenían los fariseos hacia el apóstol Pablo, porque yo me imagino, ¿no?, que no concebían ellos de cómo era posible que un hombre que antes estaba sentado en el concilio, pero era uno de ellos, un hombre que era un fariseo de fariseos, educado bajo los pies de Gamaliel, ¿cómo era posible que este hombre nos traicionara y diga ahora que Jesús es el Hijo de Dios y que Él es Dios? ¿Cómo es posible? Lo odiaban por eso. De tal manera, hermanos, de que daban
daban su vida mismo por darle muerte a Pablo. Entonces, yo me pregunto, ¿no? ¿Qué pasó con ellos? Tendrían que haber ayunado, porque dice que no iban a probar ni alimentos ni bebidas. No murieron de hambre, ciertamente, pero sí fueron anatemas, porque no lograron su propósito, porque Dios estaba controlando esa cárcel, esa situación de Pablo. De tal manera, hermanos, que vemos aquí dos fuerzas. Por un lado, Satanás controlando a los fariseos y a los saduceos, y por otro lado, el Dios Todopoderoso, ¿no?, levantando su mano. Y cuando Dios levanta la mano, ¿quién podrá bajarla? Esto me hace acuerdo cuando Moisés iba a las guerras, ¿no? En los tiempos de Moisés iba a la guerra. Dice que cuando Moisés alzaba sus brazos, el pueblo vencía en la guerra. Moisés tenía que tener las manos arriba, mis hermanos, y se cansaba. Dice la palabra que los soldados tenían que tener las manos elevadas, porque donde bajaba las manos Moisés, el ejército de Israel perdía. Dice la palabra, no lo digo yo. Entonces, pero Moisés no es Dios. A Dios nadie tiene que levantarle su mano, hermanos. Amén. Dios es Dios, Dios es soberano, Dios está en control. Y Él levantó su mano y le dijo: Pablo, tú te vas a Roma. Nadie va a atentar contra ti porque no ha llegado tu hora. Y así fue, mis hermanos. Estaba Dios batallando una batalla en ese momento que venció, por supuesto. Y Pablo fue a Roma. Entonces, ya dijimos que nosotros como hijos de Dios tenemos propósito en cada evento. Y así pasó con Pablo, mis hermanos. Dice la palabra, Pablo buscaba ir a Roma, pero siempre se le complicó. Dice esto en Romanos 1:13. El apóstol dice: pero no quiero, hermanos, que ignoréis que muchas veces me he propuesto ir a vosotros, pero hasta ahora he sido estorbado. En Hechos 9:15 dice: Dios crea el propósito de Pablo y le dice a Ananías, esto fue ya cuando recién Pablo se convierte, ¿no? Estamos muchos años atrás, unos 10 años antes, y dice, ve, le dice, el Señor le dice a Ananías, ve, porque instrumento escogido me es este para llevar mi nombre en presencia de los gentiles, de los reyes y de los hijos de Israel. Entonces, veamos el control de Dios desde hace mucho tiempo, ¿no? Cuando fue llamado Pablo, dijo que iba a estar ante la presencia de reyes, y fue así. En Roma estuvo al gobernador Festo y al rey Agripa, y tuvo que predicarles. Aquí vemos que la profecía se cumplió, dada por el mismo Señor Jesucristo. Va a predicarle a reyes, a los judíos también, y por supuesto a los gentiles que somos nosotros, aquel olivo silvestre que hemos sido injertados en el olivo natural. Nosotros que somos la iglesia, nosotros que somos el verdadero pueblo de Israel, nosotros que somos nación santa, linaje escogido, para darle la gloria y la honra a nuestro Señor. Nosotros, hermanos, somos el pueblo de Israel, aquel pueblo que está en los 4 ángulos de la tierra, ¿verdad? Somos el pueblo de Israel. El Señor mismo lo dice. Eso ya es tema para otro mensaje que de pronto el pastor algún día se lo va a dar, o no sé si se lo va a dar. Pero nosotros somos el pueblo de Israel. Entonces, siguiendo, dice: porque yo le demostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Y este complot lleva a Pablo ante el propio César, ¿verdad? Y como ya les dije, él se cumplió la profecía y hablaba ante los reyes. Y también dice otro en Filipenses, dice Pablo, ¿no? Todos los santos os saludan, y especialmente los de la casa de César. Esto quiere decir hablamos de Filipenses 4:22, ¿no? Cuando Pablo escribió esta carta, estaba en prisiones, ¿verdad? Y ahí se hace ver que evidentemente cuando habló ante la casa de César, hubo fruto, porque dice aquí, la casa de César os saluda.
El César escuchó, los reyes escucharon y hubieron creyentes en la casa de César, mi hermano. Muchos centuriones también, muchos principales, muchos judíos creyeron, otros no. Hermanos amados, Dios, escuchaba al hermano pastor en su momento que decía, pensemos qué haría Cristo. Y eso es verdad. Nosotros, la palabra nos llama a ser como Cristo, ¿no? Dice la palabra hasta llegar a ser de la estatura del varón perfecto. Eso es verdad. Pero yo quiero decirles algo, ¿no? Y no voy a contrarrestar ni estar en contra de lo que dice el hermano pastor. Estoy de acuerdo con eso. Pero ¿quién puede estar a la estatura de la mente de Cristo, de Dios? Difícilmente, hermano. Uno dice, yo si fuera Cristo hiciera esto. Y yo lo que digo, Cristo es absolutamente paradójico. No actúa como actuamos nosotros. ¿Quién iba a decir? ¿Quién se iba a imaginar que el Mesías, Salvador de la humanidad, nacería en una aldea miserable como Nazaret? ¿Quién se iba a imaginar que iba a ser un carpintero? Ellos esperaban a un guerrero, un militar, a un de linaje escogido de los fariseos o de los militares, que iba a liberar al pueblo de Israel del imperio romano. Ellos pensaban que el Mesías iba a hacer eso. Nunca se imaginaron que iba a ser un pobre carpintero, hijo de unos campesinos. Pero así actúa Dios, ¿no? Porque dice la palabra, porque lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios. Los sabios, los tenedores de la palabra, los fariseos. Pero Dios no actúa como el hombre actúa, ni hace las cosas como uno quiere. Las hace de maneras muy, pero muy distintas, hermano. Yo recuerdo, y con esto termino, mi hermano, no quiero exceder de su paciencia. Recuerdo, y este es otro testimonio, el testimonio que tengo yo alguna vez, quisiera que tenga la paciencia de escuchármelo, porque Dios ha querido que sea abundante, sobrenatural, y algún día se lo debe contar. Entonces, pasó aquí una historia para cerrar y complementar la idea, y cerrar el sermón. Cuando el Señor me llamó, lo hizo en dos partes. Primero, eran bendiciones abundantes. Me decía, oye, las puertas que tú abrirás, nadie las cerrará. Yo te pondré y te ungiré para que lleves la palabra a todo el mundo. Yo decía, wow, bendito Dios, qué peso, qué responsabilidad tan grande. Y yo he sido muy miedoso. Y le he dado la espalda al Señor y tengo que confesarlo, porque mal haría en ti. Estaba en desobediencia, le he dicho al pastor, yo vivo en desobediencia, porque tengo un llamado poderoso que no está hecho por parte del hombre. A mí me llamó Dios, Señor Jesús, el mismo Dios. ¿Qué miró a mí? No lo sé. ¿Qué miran ustedes? No lo sabemos, pero solo decimos gracias, Padre. Gracias porque nos hiciste partícipe de un plan maravilloso, el más grande plan que tu hombre humano pudiera haberse imaginado, que es el plan de salvación. Entonces yo estaba, el Señor comenzaba a hablarme a mí, me decía, oye, Eliezer, camina, yo te amo, yo te escogí. Hasta el punto que yo le digo, Señor, pero ¿para qué me quieres? ¿Para qué tú me buscas a mí? Y el Señor, un día, a él le plació hablarme a través de la palabra, ¿no? A otros hermanos a lo mejor le habla a través de visiones, profecías, ¿verdad? Sueños. A mí el Señor le plació hablarme a través de la palabra. Entonces Él me instruyó a mí para que en oración y clamor, siempre que yo hubiera querido hablar con mi Señor, Él me va a dar respuesta. Pero tenía que haber antes entrado al lugar santísimo, que el Señor a mí me ha permitido, lo digo con absoluta humildad, mis santos, he estado ante la presencia de Dios. Se lo digo con absoluta y total humildad. Y Él dijo que cada vez que yo quiera entrar al lugar santísimo, tiene que ser en adoración, en clamor y ruego. Y así lo hacía. Así lo hacía. Entonces, llegó un momento en el que yo ya no obedecía y ya dejaron. Yo sentí, yo cada vez que hablaba y leía la palabra, ya era exhortaciones, jaladas de orejas, lo que te va a esperar, no es nada bueno. Si tú no cumples con tu llamado, no te va a ir bien. Y si tú no haces esto, te vendrán maldiciones.
Entonces yo ya me asusté y le decía a mi esposa, mira mami, mi esposa ya había sido cristiana hace 20 años atrás, había orado por mí toda la vida. Entonces, pero camina mi amor, camina, busca del Señor. Entonces yo no le hacía caso porque tenía temor. Yo decía, Señor, pero yo no soy aquellos que van a ir y nada, hay tantos pastores que están ahí por ganar dinero, por ganar fama. Yo no, Señor, yo no estoy para eso, Padre. Y no quiero, además, no hablo nunca en público, ¿cómo lo voy a hacer? No lo sé cómo hacer. Entonces siempre ponía pretextos. Y el Señor cambió el mensaje conmigo. Y una vez me dio un sueño. Y yo estaba en un valle hermoso, un valle lleno de verde, muy hermoso. Era un sol hermoso, 12 del día me imagino yo que habrá sido. Y vi tras mí una multitud inmensa que corría pero como locos, como que le coge, no vio qué sé. Y yo veía también asustado, comencé a trotar así, y alguien me alcanzó y dijo, corre, porque tu vida se acaba. Entonces yo corrí, asustado, porque si no me iba como avalancha contra mí. Y corrí tanto. Y mientras tanto yo escuchaba en el cielo que una voz como con voz de trompeta que decía, Tanaj. Esto es un sueño que tuve, mis hermanos. Tanaj. Entonces yo no entendía eso. Y corría y escuchaba la voz y me desperté asustado. Cuando me levanté eran 3 de la mañana. Entonces yo estaba con mi esposa Yomar y digo, oye Yomar, levántate un ratito. Oye, tuve un sueño rarísimo. ¿Qué significa Tanaj? Entonces me dijo, mi amor, no sé, pero me va a quedar hasta miedo esa palabra. Parece que diga Satanás, no sé. Que Dios te reprenda. Bueno, me volví a quedar dormido, mis hermanos, y tuve otro sueño. Esa misma noche. En este lugar, ya no estaba en un valle hermoso, estaba en una tarde oscura, fuera de mi casa. Yo vivía en Guayaquil en aquel entonces. Entonces, y soñaba que así mismo venía una turba muy grande, pero también venía una sombra negra, una especie como de humo negro atrás de ellos. Y un amigo mío me dice, Eliezer, corre, porque tu vida se acaba. Y yo corrí, asustado corría. Y también en ese sueño escuché una voz del cielo, con voz de trompeta, con voz de Dios, ¿no? Tanaj. Y yo, wow, corrí y me asusté y me levanté. Ya para eso eran 5 de la mañana. Ya no le iba a levantar a mi esposa, sino que me levanté yo. Me levanté yo asustado, hermanos. Porque yo estaba en desobediencia y lo sabía. Y yo sabía, ya el Señor ya me había tocado los negocios a mí y ya me estaban quebrando los negocios y todo. Porque no caminaba. Estaba necio. Sigo necio. Tengo que ser súper honesto. Y hoy día me estoy como que comenzando, gracias pastor por darme esta oportunidad. Entonces, me levanté, y yo no pude más estar acostado y voy, me levanté con esa palabra y voy. Y dije, no, lo primero, vamos al que sabe todo, que es Google, ¿no? Vamos, prendí la computadora, ¿qué es? Wikipedia, ¿qué es Tanaj? Y entonces dice, palabra en arameo, que significa antiguo pacto. Entonces digo, Señor, ¿qué me quieres hablar? ¿Qué mensaje me quieres dar? Entonces yo me puse a orar, porque Él me había dicho, si quieres estar ante mi presencia, clama a mí, ora, alábame. Entonces yo tenía una especie de ritual, que era entre el Señor y yo, y que era, lo alababa por media hora o no más, parecía loco cantándole, luego clamaba llorando a Él, y luego le decía, háblame, Dios mío. Y así fue esta mañana. Y el Señor, ¿será que tú quieres que yo lea el antiguo pacto? Entonces lo obedecí. Voy a abrir el antiguo pacto. Y lo separé. Abrí la palabra de Dios entre el antiguo pacto y el nuevo pacto. En ese momento dije, Señor, sé tú mismo diciéndome lo que me querías decir en el sueño. Y abrí la palabra de Dios al azar. Y me salió Génesis. Permítame leerlo para que sea literal y no quiero que nada. Génesis, creo que fue 19. Era aquel pasaje en el que José va ante el faraón y le interpreta los sueños. Porque los brujos, los sabios de él, no daban con el sueño. Y el faraón había tenido 2 sueños esa noche. Y le dice, llama a alguien que me interprete los sueños. Y bajo, dice el carcelero, que era antes carcelero, yo tengo un preso, que se llama José, que él interpreta los sueños.
Y llámalo, dice, llámalo, tráemelo acá ante mí. Y va José y le dice, sí, Señor, dime, ¿en qué te puedo ser útil? Y le dice, mira, he tenido 2 sueños. Yo, Señor Jesús, la gloria sea para el Señor. Porque todo lo que les digo es testimonio vivo. Que Dios me reprenda si lo que le digo hoy es falso, mis hermanos. Entonces, dice, he soñado que había 7 vacas gordas que estaban muy, de lo que gordas que estaban, no podían ni caminar. Y de repente aparecieron 7 vacas flacas y se las comían. Y me asusté y me levanté. Después dice que volvió a soñar esa misma noche el faraón y que soñó con que 7 espigas gordas y robustas, hermosas, que de lo grandes que estaban y se doblaban, dice la palabra. Pero que 7 espigas flacuchentas y todas ásperas se las comían. Y se levantó asustado el faraón. Mis hermanos, déjenme buscar la palabra porque es mejor dejarlo hablar al Señor. Génesis, déjame ver. Téngame paciencia, mis santos, para poder concluir. Si alguien me ayuda... 41. ¿Ah? Génesis 41. 41, vamos a ver. Amén, gracias, mis santos. Entonces, le voy a leer lo que pasó. Dice, entonces respondió José a Faraón. Miren ustedes lo que responde José. El sueño de Faraón es uno solo. Dios ha mostrado a Faraón lo que va a hacer. Y le habló de que iba a venir 7 años de abundancia y 7 años de hambruna. Así que prepárate, dijo Faraón. Coge a un hombre sabio y comienza a acumular alimento y ganado y todo lo demás, porque se te vienen 7 años en los que toda la tierra va a sufrir hambre y necesidad. Faraón obedeció y le puso a él sobre todo, y bueno, ya sabemos todo lo demás, ¿no? Se hizo segundo después de Faraón, era él. Entonces, ¿pero qué dice acá más abajo? Y el suceder el sueño a Faraón 2 veces significa que la cosa es firme y es parte de Dios. Yo soñé 2 veces esa noche. Y hay aquel que no sigue esa orden, hermanos. Porque ya me había llamado de 1000 maneras. Algún día le encontré el testimonio mío. Yo no obedecía. Eran cosas sobrenaturales que me pasaban en cada momento, como esta. ¿Quién iba a decir que yo tuve un sueño con una palabra que nunca había escuchado en mi vida? Y cuando me levanta el Señor, ya anda a buscar qué significa eso. Me dice, lo que acabas de soñar ahorita no es tuyo, es mío. Y te llamo a que prediques, te llamo a que me sigas. Entonces yo cuando leí esto me derramé. Ustedes se podrán imaginar, yo me derramé en llanto y en alabanza. Digo, Dios, ¿qué viste? Mi gracia, perdóname porque no te sigo. Entonces, mis hermanos, para terminar les digo, el Señor hoy les habla a ustedes. Ustedes son llamados. Ustedes no están sentados aquí por casualidad. Amén. ¿Qué van a hacer con el propósito que tienen hoy? Pregunto, la iglesia, ¿por qué esto no está lleno? Oremos por ellos que no están aquí, que Dios proteja su camino, pero deben estar aquí. ¿Por qué no traen invitados a la iglesia, hermanos? ¿Qué hacen con ese llamamiento? ¿Qué hago yo con este llamamiento también? No dejemos que nuestro corazón se entibie, hermanos. Dios está cerca. Ustedes creen, seguramente ustedes creen en la segunda venida del Señor. Y si no es así, cuidado. Ustedes creen en la resurrección de los muertos. Porque si no es así, vana es la fe, dice la palabra. Cuidado con aquellos que leen la palabra y le creen en parte. Cuidadito, hermano. Toda la palabra se cumple. Nada, no es en parte. Todo lo que dice aquí es cierto. Si dice que el Señor resucitó a los muertos, Él resucitó a los muertos. Si dice que Él vendrá por ustedes, Él vendrá por ustedes. Créanle. Porque donde yo voy en este momento, pero voy a hacer lugar para ustedes, dice la palabra. Creámosle al Señor, mis hermanos, y temamos. Porque a los tibios, les repito, vamos a aborrecerlos y a vomitarlos. Dios nos guarde del enfriamiento. Seamos más bien como esas vírgenes sensatas que sabiendo que su esposo se acercaba, iban y compraban aceite, dice la palabra, y estaban siempre con su lámpara
encendida. Eso quiere decir su espíritu encendido, con fuego, buscando a Jesucristo, sabiendo que Él vendrá por ustedes. Su esposo, que es la iglesia, vendrá. Y cuidado, los encuentra sin aceite. Cuidado, me encuentra a mí sin aceite en la lámpara, mis hermanos. Vamos a orar y darle gracias al Señor por la palabra que nos ha dado el día de hoy. Les pido perdón si de alguna manera he sido duro, pero ha sido Dios el que me ha dado este tema y yo solo lo he cumplido. Oh Señor Jesús, oh Padre eterno, a usted sea toda la gloria y la honra. Le ruego que oremos todos, si fuera preciso, de pie, por favor. Bendito sea tu nombre, Padre eterno, tú que eres el creador de todo lo que vemos y lo que no vemos. Tú que hiciste, que diste el orden al agua que se separara de la tierra, y los cielos y las estrellas las creaste, Señor. Tú que eres soberano, Señor. Aquel Dios todopoderoso que nos llamó por nombre, bendito Dios. A usted invocamos su Santo Espíritu el día de hoy, Señor. Y le pedimos, Padre, que venga con su fuego, Dios amado. Venga con su fuego a esta iglesia que le pertenece, a la cual usted compró a precio de sangre, bendito Dios. Venga, Señor. Venga, Padre eterno, a esta iglesia, Dios amado, y denle lo suyo, Dios mío, para que se reconcilien, para que busquen, para que renueven sus votos con el Señor, con usted, Padre eterno, y no hagan en vano, no hagan vana la muerte de nuestro Señor, y no lo crucifiquemos otra vez, Padre amado. Usted sea toda la gloria y toda la honra, Dios mío. Usted ha cumplido su propósito, porque no he hablado yo, Dios mío, eso le prometí, le pedí que no hablara yo, mas usted habló por mí, Dios mío. Oh Señor Jesús, santo es tu nombre por siempre, Padre. Oh Señor Jesús, amén y amén. Amén. Alabado sea el Señor.